144.000 arpas. Los cánticos ocultos de Israel. Por la doctora Jolisa Alewain. Copyright @Jolisa Alewain 2021. Este folleto es una publicación de Becky Book, libros que fomentan el reino de Yeshua. www.beckybooks.com. Sin limitar los derechos de autor reservados anteriormente, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducido, almacenado o introducido en un sistema de recuperación, o transmitido de cualquier forma, o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopia o grabación. De lo contrario, sin el permiso previo por escrito del propietario de los derechos de autor. Diseño de portada por Stacy Bishop. Hermitage, Tennessee. Contenido. Glosario. Capítulo 1. Canto y danza. La historia de resurrección de Betel y Luz. Capítulo 2. El canto secreto de la rana en el horno. Capítulo 3. La canción de Moisés. Capítulo 4. La canción de María. Capítulo 5. La canción de los levitas. Capítulo 6. Yeshua, el predicador cantante. Capítulo 7. Canciones de liberación. La melodía secreta del Shalshelet o encadenamiento. Capítulo 8. 144.000 arpas. Capítulo 9. Sobre la rosa del arpa. Capítulo 10. El gran Jalel o oración judía. Obras citadas. Apéndice A. Nombres y significados de la Parashot semanal. Apéndice B. Ejemplo de cómo los nombres de la Parashá resumen un libro de la Torá. Glosario. Adonai, mi Señor. Brit Hadashah, Nuevo Testamento. En hebreo, literalmente, pacto renovado. La palabra hebrea para nuevo, Hadash, también significa renovado. Así aplicamos el adjetivo a la luna nueva, cada mes. La luna no es nueva, es la misma luna. Su aparición desde el punto de vista humano simplemente se renueva cada mes. De la misma manera, Jeremías 31:31 define los términos del nuevo pacto. La Torá será escrita en los corazones del pueblo de Dios. No es una nueva Torá, sino la única Torá renovada de manera dinámica debido a la obra de Yeshua, un mejor mediador que Moisés. Cantilación, acento o énfasis. Un modo melódico unido a signos individuales que marcan el texto hebreo de las escrituras para corear o cantar en la sinagoga. A pesar de que interpretaciones de Mizrahi, orientales, sefardíes, españolas y ashkenazís europeas de los signos varía, la similitud en puntos importantes indican un origen común en los tiempos del templo. Chok o chokim, ordenanzas de la Torá, que no tienen explicación racional. La única explicación es que, entre comillas, vosotros debéis ser santos porque yo soy santo. Autoantónimo. Palabra que funciona como su propio opuesto, como la palabra inglesa hinder, que significa tanto cortar como aferrarse con fuerza. Elohim, Dios el Creador. Erev Shabbat, literalmente Shabbat vespertino, viernes por la noche al atardecer. Equivalencia de expresión. Una expresión equivalente explicará una determinada expresión de la palabra o frase comparada. No es exactamente lo mismo, pero sí equivalente en esencia. Puede ser una definición o descripción metafórico como la Torá. Ley es una luz, el mandamiento es una lámpara. Hágada. La Hágada es un libro que contiene el orden de servicio de Pesaj. Esto proviene de la palabra hebrea Hagid, que significa decir. El servicio de Pascua en cada hogar requiere el relato de los eventos del Éxodo cada año. Haftarah.
porción de las escrituras de los profetas que se lee junto con la porción de la Torá leída en una semana en particular. Hamacón, literalmente el lugar. Se refiere al monte Moriah en Jerusalén, el lugar donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio y el lugar donde el primero y el segundo templo se construyeron. Hermenéutica. Métodos de interpretación bíblica aplicado a las reglas aceptadas de interpretación. Ketubim. La sección de Tanaj conocida como los Escritos, que contiene libros como los Salmos y el libro de Esther. El Quilir era Eleazar ben Calir, también conocido como Eleazar ha-Quilir o Eleazar ben Quilir, entre 5700 DC al 640 DC. Fue un poeta y compositor judío del Cercano Oriente. Escribía poesía en hebreo, en verso litúrgico clásico, conocido como Piyut. Sus canciones siguen siendo cantadas en la era moderna en los servicios religiosos como Tishba y particularmente en Shabbat después de una boda. Escribió versos para todas las festividades judías, sábados altos y ayunos. Menorá. Un candelabro, específicamente el candelabro de oro de 7 brazos que estaba en el lugar santo del tabernáculo y el templo. Mikveh, una piscina de agua viva para inmersión, similar a un bautisterio cristiano. Mishnah, la ley oral judía que tradicionalmente se cree que fue transmitida por Moisés. Yeshua normalmente defendía la ley oral de la casa de Hillel, pero anulaba la mayoría de las leyes orales de la casa de Shammai. Eran las 2 escuelas predominantes de fariseos en el siglo I. El método de Yeshua para determinar la validez de la ley oral era juzgar si dejaba de lado un mandamiento escrito en favor de las tradiciones de los hombres. Mishpatim o Mishpat. Juicios. Los Mishpatim tratan a menudo las leyes éticas o morales. Son lógicas y el razonamiento que las sustenta es fácil de entender. Mitzvah. Un mandamiento. Hay 10 palabras conocidas como los 10 mandamientos, pero el total de mandamientos se aplica a varios grupos. Por ejemplo, agricultores, comerciantes, padres, hijos, sacerdotes, levitas, maridos, esposas, vecinos, etc. En la Torá hay 613. Moed o Moedim alude a las estaciones y a las fiestas señaladas de Israel: Pascua, panes sin levadura, primicias de la cebada, primicias de trigo, que es Pentecostés, trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Nefesh, conjunto de apetitos, deseos, emociones e intelecto. Rebé o rabino, líder espiritual o maestro judío. Parashá. Cada Shabbat es una lectura pública de las Escrituras. La Torá, o conocido como los libros de Moisés o ley, la Haftorá, libro de los profetas, y el Brit Hadashah, pacto renovado. Los mesiánicos leen pasajes seleccionados de la Torá y los profetas cada Shabbat, como se hacía en los tiempos de Yeshua. Esta lectura seleccionada se denomina Parashá. Además, los mesiánicos también leen el Nuevo Testamento, o Pacto Renovado, que en plural es Parashot. Seder. Orden. Puede referirse a un orden de servicio, como un Seder de Pascua. Shabbat. Séptimo día de la semana en el que está prohibido trabajar. Shema. El mandamiento más importante y la declaración de fe judía. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos.
Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Shofar, cuerno de carnero, utilizado como trompeta para las proclamaciones de la luna nueva, mes y las fiestas. Seder, orden del servicio y la comida de la Pascua en casa. Sefer, libro. Sidur, libro de oraciones. Sofer, escriba. Talmud, el cuerpo más extenso de la ley y los comentarios judíos que contienen la Mishnah, la Gemara y la Tosefta. Tanaj, Antiguo Testamento. Tanaj es el acrónimo de Torah, que incluye Nebim, Ketubim o ley, profetas y escritos, las antiguas divisiones de la Biblia hebrea. Los libros de la Tanaj son los mismos que los de la Biblia cristiana, pero no están dispuestos en el mismo orden. Targum, antigua traducción aramea de las Escrituras, alrededor del siglo II DC. Targum Jonatán y el Targum Pseudo Jonatán son los dos más comúnmente referenciados para ver cómo se explican las escrituras hebreas a quienes hablan un idioma diferente. Esto da al lector moderno una idea de cómo se entendía un mensaje o frase en los siglos I y II. Torah, los 5 primeros libros de la Biblia, mal entendidos como ley, en las traducciones hispanohablantes. La Torah es exactamente las enseñanzas e instrucciones de Dios. Contiene temas como ciencia, historia, procedimientos sacerdotales, estatutos civiles, ordenanzas, salud, agricultura, mandamientos, profecías, oración, cría de animales, arquitectura, civismo y muchos más. La raíz de la palabra Torah proviene del hebreo yará, que significa dar en el blanco. Torah también puede usarse para referirse a toda la Biblia hebrea o incluso a su significado más pequeño, un procedimiento. Los judíos mesiánicos pueden utilizar Torah para referirse a toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ya sea que la Torah es el fundamento de todas las escrituras. Los profetas remiten a Israel a la Torah. Los salmos nos enseñan a amar la Torah como la amaba el rey David. Los escritos enseñaban las consecuencias de separarse de la Torah y las recompensas por volver a ella. El Nuevo Testamento lleva la Torah en la persona de Yeshua el Mesías, y gran parte del Nuevo Testamento cita el Tanaj. Yeshua, nombre hebreo de Jesús, que significa salvación. Prefacio. En las sinagogas de todo el mundo, cada Shabbat se hace una lectura pública de las Escrituras, la Torá, los libros de Moisés, Ley, la Haftorá, libro de los profetas. Se trata de pasajes seleccionados de la Torá y los profetas para cada Shabbat, como se hacía en los tiempos de Yeshua. Esta lectura seleccionada se llama Parashá. Además, los judíos mesiánicos y no judíos también leen el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, pacto renovado. Leer las Escrituras con un horario fijo es una práctica antigua. Yeshua asistía a la sinagoga y leía en voz alta la Escritura seleccionada en Lucas 4 del 16 al 17. Entre comillas. Según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se puso de pie para leer. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. No fue casualidad que este rollo fuera el libro de Isaías. Una porción de Isaías era la lectura programada para aquel Shabbat. La lectura pública de las Escrituras se remonta a Moisés,
cuando ordenó al pueblo que leyeran las escrituras en voz alta en una reunión religiosa. En Nehemías 8, Esdras insistió en la lectura pública, así como, entre comillas, aclarando y dando el sentido para que el pueblo entendiera lo que se leía. Se esperaba que tanto los judíos mesiánicos como los gentiles asistieran a la sinagoga para oír a Moisés, pues Hechos 15:21 documenta la expectativa de que todos siguieran esa tradición para oír las escrituras, pues solo las familias más ricas podían permitirse un rollo de la Torá, los profetas o los escritos, incluidos los salmos. Qué bendición que las familias modernas puedan leer las escrituras cada día en sus propias Biblias. En Hechos 13, 14 al 16, Pablo, como era su costumbre con sus compañeros, va, entre comillas, a la sinagoga en el día sábado y se sentó. Y después de la lectura de la ley y profetas, Pablo participa en el servicio tradicional del Shabbat y amonesta a Timoteo, entre paréntesis, hasta que yo venga, dedícate a la lectura pública de la Escritura, a la predicación y a la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. La escritura a la que se hace referencia aquí es el Antiguo Pacto, la Tanaj, y el Pacto Renovado, el Nuevo Testamento. Tal como es ahora, no fue reconocido por la Iglesia hasta el 367 DC. Hay más razones por las que los creyentes se benefician de la lectura de la Torá y los profetas en el Shabbat. En Hechos 15, los apóstoles se reúnen para discutir sobre aquellos nacidos gentiles que dejan la idolatría para seguir a Yeshua. Es mi juicio, por lo tanto, no debemos hacer que sea difícil para los gentiles que se estén convirtiendo a Dios. Por el contrario, debemos escribirles, diciéndoles que se abstengan de alimentos contaminados por ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de la sangre, porque Moisés ha sido predicado en cada ciudad desde los primeros días y se lee en las sinagogas todos los sábados. La implicación es que no judíos aprendan más que los 4 mandamientos para principiantes y se les enseñará a ser santos y agradables a Dios cuando asistan a la sinagoga cada semana y escuchen la palabra de Dios leída en voz alta. Seguir la palabra de Dios en la Torá es una bendición, no un yugo, y poner un pie delante a la vez es sano y correcto. No es de extrañar, pues, que gran parte de las escrituras y profecías apostólicas estén basadas en la Torá. Estos libros de Moisés son diferentes al resto de la Tanaj, mientras que los profetas recibieron un mensaje en visiones, sueños y dichos oscuros, Moisés recibió la Torá cara a cara. Abro comillas. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Un sueño hablaré con ellos. No así a mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque, pues no estuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Números 15 del 6 al 8. La Torá es la más directa de las profecías, y sin embargo, a menudo se le descarta como historia bíblica. En efecto, las narraciones son espléndidas historias. Los seres humanos aprenden las primeras lecciones de la vida a través de historias, cuentos, poemas, canciones, mitos y libros de cuentos. Del mismo modo, la Torá es la primera lección de fe del creyente. Esa es la belleza de la palabra. Lo que parecen cuentos encierran la profecía más poderosa. No es que la profecía esté disfrazada, sino que cuando el lector está condicionado a ver solo historias, solo verá historias. Por esta razón, la lectura de la parashá semanal
es beneficiosa para toda la familia. Para los niños, es la historia esencial de la fe a través de los relatos. Para los jóvenes, es inspiración y modelo de fe. Para los adultos, es profecía. Para todos, descifra las profecías apocalípticas del resto de la Biblia. Cada parashá tiene un nombre. Ese nombre se deriva de las primeras o de entre las primeras palabras de la parashá. El nombre proporciona un maravilloso resumen del tema clave de la porción. Por ejemplo, la primera parashá es Bereshit, que es la contracción que forma la primera palabra de la Biblia hebrea. Bereshit significa en el principio. De hecho, si se encadenan, los nombres de las porciones de la Torá proporcionan un resumen de todo un libro de la Torá. Véase un ejemplo en el apéndice D. Busca una parashá semanal al principio de algunos de los capítulos de este libro. Esto proporciona al lector el tejido contextual complejo a partir del cual se canta la canción. Capítulo 1. Canto y danza. La historia de la resurrección de Betel y Luz. Vayetzi, y salió. Génesis 28, del 10 al 32:3. Oseas 12, 13 al 14, 10. Salmo 3 y Primera de Corintios 15, del 42 al 53. La recompensa de leer las porciones de la Torá es que es más fácil identificar el lenguaje profético incrustado entre las historias. Por ejemplo, cuando Jacob, entre comillas, duerme, el lector debe sintonizar su canal con la muerte, y cuando, entre comillas, despertó de su sueño, el canal debería cambiar a resurrección. Vayetzi es una parte específica mística. Vayetzi significa cuando salió de la tierra prometida. Jacob se exilió en la tierra de Labán, Harán. Su encuentro con una puerta celestial tiene una conexión duradera con sus descendientes, la casa de Judá y la casa de José. Es la profecía del exilio y del regreso, no simplemente a la tierra terrenal de Israel, sino al reino espiritual del jardín del Edén, justo encima de ella. La palabra Macón o lugar se encuentra dispersa varias veces en el encuentro de Jacob en Betel, tal como lo es en el relato de la atadura de Isaac en el monte Moriah. Macón ocurre 3 veces en una oración, un marcador de resurrección. Entre comillas, llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Y tomando una de las piedras del lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó. Algo que un lector podía pasar por alto es que hubo un encuentro incluso antes de que Jacob tuviera su sueño y se diera cuenta de dónde estaba. Aunque la traducción al español dice que Jacob, entre comillas, llegó al lugar, el texto hebreo dice mucho más específicamente, Yivja. Yivja significa encontrar algo, a veces tocar el borde de algo o encontrarse con algo. Yivja es súper específico, no como Jacob encontró o tocó el borde de algo, incluso antes del sueño que lo despertó a la importancia del lugar. Esto es, a menudo, el caso cuando uno va a Israel. Es posible que solo se dé cuenta de lo que sucedió en retrospectiva. Había un toque divino, como si el creyente tocara un borde sagrado en el viaje. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacobo de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal
y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todos los que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28 del 17 al 22. La pista del encuentro está en el texto. Jacob se encontró con Jamacón, el lugar, que específicamente es el monte del templo, el lugar de la casa de él, de Dios. El problema es que físicamente Betel está aproximadamente a 18 millas de Jerusalén. ¿Cómo estos dos lugares pueden haberse fusionado en algo así como un misterio textual? Pero quizá no. En las escrituras no es inusual que las personas sean, entre comillas, dobladas en un lugar diferente en un encuentro, como Felipe del carro etíope o Yeshua y sus discípulos desde el centro de Galilea hasta la costa en un instante. Juan 6:21. Después de que fue capturado por el carruaje divino. Los profetas locales buscaron a Elías en las montañas, a pesar de que Eliseo les aseguró que se había ido. En los días de los profetas no les parecía inusual que uno de los suyos fuera transportado en el espacio. ¿Es un viaje en el tiempo o un viaje en el lugar? Probablemente sería necesario ver la escalera de Jacob para saberlo con certeza. La misión de Jacob en el exilio era el matrimonio. La promesa en el sueño era de, entre comillas, descendientes, lo cual era una afirmación del viaje de Jacob. Había de encontrar una esposa piadosa y ser padre de hijos piadosos. Para hacer esto, se encuentra con Jamacón, el lugar que es, entre comillas, una puerta de entrada al cielo que se extiende por el vacío entre el terreno físico y que hay debajo de sus pies y el mundo celestial. Las esferas espirituales y trascendentes más allá de este mundo. La visión de Jacob es casi insondable, porque describe estructuras que trascienden lo físico, pero que tienen una manifestación física. Can, páginas del 181 al 182. Para descifrar el código de seguridad de la puerta de enlace, el lector debe volver a la primera mención de Macón. Entre comillas, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Génesis 1:9. La primera mención de Macón es en relación con la reunión de las aguas, entre comillas, bajo los Shamayim o bajo el cielo. Yek Benyu o recogido tiene la misma raíz como mikpe, una inmersión ritual para la pureza. Uno se sumerge después de tocar la frontera del reino de la muerte y preparatorio para entrar en el recinto interior de la casa. Mikve, entre paréntesis, bautismo para los cristianos, también es esperanza. Y tiene sentido porque Yeshua sumergió a las personas arrepentidas en una mikve. Él es su esperanza de ser reunidos en el lugar, la casa de Él. Él es su esperanza de producir frutos dignos de ese arrepentimiento. Él es su esperanza de resurrección. El juntar las aguas es el mikve. El lugar donde se juntan es Jamacón. En la creación, la tierra seca emerge de la reunión del lugar. El agua es un símbolo del espíritu.
Así, el hombre emerge del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Una unión de lo espiritual y el mundo físico. Se utiliza un polvo muy específico de la tierra, tierra que emergió de Macom, el lugar. Conecta la pista del polvo del lugar, Monte Moriah, el monte del templo, y Betel, la casa de él. La humanidad, Adán, fue tomada a partir de la Adama, tierra de la casa de Dios. La humanidad era ser semejante a la imagen de lo terrenal y lo celestial, lo físico y lo espiritual, en un equilibrio formado de precisión. Esto explica el papel especial del monte del templo en el desarrollo de la historia de la humanidad. El Targum Pseudo-Jonathan afirma que el polvo fue recogido del lugar donde el Beit Hamikdash o templo debía estar de pie. Targum Jonathan Bereshit 2:7. Eso es material a gritos, si es que realmente se ha hundido. Explica por qué el corazón anhela ir a Israel, específicamente Jerusalén. No eres solo un hijo espiritual de Jerusalén, tu cuerpo físico se deriva de su tierra. Es cierto, no hay Macom como el hogar, la casa de Elohim. Cuando un creyente es resucitado en Yeshua, la Mikve Israel, la roca, ungida de Jacob, su espíritu y su cuerpo quieren volver a casa. La unción de Jacob del aceite en la roca pilar está aludiendo al Mashiach o Mesías, que significa ser manchado o ungido con aceite. La cabeza de Jacob descansó sobre una roca mientras él, entre comillas, dormía, figurando la muerte, pero a través de esa roca él se levantará de madrugada. Cuando un creyente regresa a Jerusalén, él o ella regresa a casa de una manera muy básica, en sentido elemental. Las mismas piedras del monte del templo son de una sola pieza con sus cuerpos. Los seres humanos son parte integrante del santo altar, y el más santo de los lugares se entrelaza con nuestra propia esencia. El exilio es, ante todo, una desconexión de la fuerza de nuestra identidad espiritual. Can 2011, páginas 185 y 186. Jacob unge la piedra y la coloca como un pilar para marcar el Macom. A continuación se marcha para encontrar a su santa esposa en el exilio. Él debe producir descendientes piadosos a través de un santo matrimonio. La palabra Macón se relaciona etimológicamente con Mekayem, algo que sostiene y proporciona existencia. Tal vez por eso Abraham le dice a Sara en Egipto, en el exilio, para que viva por ti. No hay Macom como el hogar. Jacob no partió hacia Harán inmediatamente después de la bendición de su padre. Hay 14 años perdidos en la historia de su vida. Y la tradición judía dice que Jacob sirvió en la casa de Eber, el descendiente de Sem, que transmitió el conocimiento piadoso según el orden sacerdotal de Melquisedec. El número 14 son las generaciones del Mesías, y Eber es de Abar, la raíz del hebreo, uno que ha cruzado o pasado. La Torá prescribe que aquel que comete un homicidio debe huir a una ciudad refugio, un tipo de exilio dentro de la tierra. El exilio de su, entre comillas, lugar termina con la muerte del Cohen Ha-Gadol. Esto sugiere que, simbólicamente, en el paso de Yeshua a los cielos, aquellos que creen en él son liberados del exilio sin decidir regresar. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14. A pesar de que los seres humanos están desconectados de su Macom natural y espiritual en el tercer cielo, el jardín del Edén,
Yeshua ha obrado y sigue obrando para que nosotros también seamos hebreos y avar en los cielos. Normalmente se piensa en ir hasta los cielos, pero el reino también es algo en lo que hay que cruzar. Avar. Jacob está en el camino al exilio en Harán. Necesitará esta percepción de Jamacón, como la casa de Dios se prepara para una novia santa con el fin de mantener su resolución de regresar. También ayuda a Jacob a concentrarse en su trabajo en el exilio, mantener su fe y casarse con una novia justa. En su encuentro en Betel, Jacob recuerda el polvo especial del que fue formado, y su mismo ser físico es parte de esa casa de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primera de Corintios 6:19. Adonai le asegura a Jacob que estará con él tanto en el exilio como en el regreso a su vida, su fuente física y espiritual, el polvo y el agua en la casa de Dios. Nuestras vidas están ligadas al altar de Jerusalén, al polvo de la tierra del monte del templo. Cada muerte, pues, es una destrucción del altar y del templo. Can, página 191. Esto da credibilidad a la referencia de Juan en Apocalipsis a las almas debajo del altar llorando. Se les dice que descansen un poco más y se les da túnicas para que se pongan mientras esperar el resto del cuerpo del Mesías. De la misma manera, el voto de Jacob implica invocar tanto el pan como las prendas de vestir en su exilio. Dos resultados del exilio del Edén fueron la falta de vestimenta y dificultad para producir pan. Jacob también pide, entre comillas, volver a la casa de mi padre, un regreso al jardín, la tierra prometida, la casa de mi padre, Jamacón, ascender y descender con el fin de proteger y mantener los reinos espiritual y físico de la tierra de acuerdo con la naturaleza original creada por Adán. En Luz, Jacob cambia el nombre de, entre comillas, la casa de Dios a Betel. La misión de la salida de Jacob es encontrar una esposa, hacer un matrimonio santo, no un matrimonio hitita como el de Saúl. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Génesis 28:19. El nombre original de la ciudad de Luz es una pista. ¿Hubo alguna manera en que la luz tocó la frontera o, entre comillas, se encontró o llegó? A. Jamacón, el lugar de Moría, el posterior monte del templo. Cuando las tribus comenzaron a conquistar la tierra de Israel y a establecer en su territorio tribal, Judá conquistó a Jerusalén, entre comillas, a filo de espada y prendiendo fuego a la ciudad. Jueces 1:8. Después hay una interrupción de la narración de Jueces 1, que describe las actividades de tribus específicas. Uno esperaría leer, entre comillas, Efraín o Maneshe, que significa Manasés. Pero en cambio, en la conquista de Betel, el escritor inserta, entre comillas, casa de José. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y a los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre de la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Jueces 1 del 22 al 26. Hay algunas anomalías más.
Si ves a un hombre que sale de una ciudad, ¿por qué preguntarías que te muestre la entrada? Es absurdo o profético. ¿Cómo los hombres de Sodoma no pudieron encontrar la puerta de la casa de Lot después de que los ángeles lo empujaron adentro? Sin importar cuán ciega sea una persona, puede encontrar la puerta de una casa en unos 5 minutos, a menos que su ocultamiento sea sobrenatural. Algo se ha plegado, lugar o tiempo. El hombre anónimo de Luz y su familia se trasladaron al norte a los manantiales que desembocan en Galilea. Construyeron otra ciudad llamada Luz, que todavía está ahí, entre comillas. De la misma manera, la casa de José subió contra Betel. Significa que José tuvo éxito también en la conquista de una área separada conocida como Betel, tal como Judá conquistó Jerusalén. Pero la gramática sugiere más. La casa de José también subió a Betel. A medida que Judá subía, también lo hacía la casa de José. El uso de la palabra Ya'alú, entre comillas, subió, simboliza la resurrección, como una ofrenda de Olá, de la misma raíz, significa ascender a los cielos. Así que hay dos posibilidades. La casa de José conquistó una área separada alrededor de 18 millas al norte de Jerusalén después de que Judá conquistó Jerusalén. Pero, ¿qué pasaría si el hombre que encontraron saliendo de la entrada, a quien podía ver en lo físico, representa un, entre comillas, encuentro entre Jerusalén y Betel, como el de Jacob? ¿Cuándo el texto se asegura de que el lector sepa que el nombre original de la ciudad era Luz? Este lenguaje se burla de la resurrección como el encuentro de Jacob con la entrada al cielo. Tal vez la redacción esté juntando dos lugares separados en uno, simplemente como especula el comentario rabínico. Dicen que Moriah fue incorporada a Betel para que Jacob pudiera orar en el lugar escogido de autosacrificio del padre de Isaac. Lo haría ser flexión del espacio, o en este caso, flexión del lugar para animar a la casa de José. Podría ser una profecía concerniente a la capacidad de la casa de José para hacer lo que Judá había hecho, de encontrar y ganar la entrada a Jerusalén, la casa y el lugar de él. Así ha dicho Jehová: en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador, y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Jeremías 33, del 10 al 11. Sin seres humanos para, entre comillas, fructificar y multiplicarse, en Jamacón, en el Edén, y con la caída del reino animal con ellos, el jardín plantado estaba vacío. En última instancia, la misión de Yeshua era restaurar a la novia en el jardín para que el gozo y la alegría volviera a oírse ahí, entre comillas, como al principio del matrimonio. Sus padres le ordenaron a Jacob que hiciera esto y lo enviaron al exilio. Rabbi Naiman dice que los ángeles que Jacob vio, subiendo y bajando, estaban bailando en la entrada. El baile sigue siendo una parte importante de las ceremonias matrimoniales. Los ángeles danzaron en el viaje de Jacob para formar una familia santa en el exilio. Bailaron por su plan de regresar y construir una casa santa en la tierra para traer ofrendas. Cam, página 208.
R. Elbo dijo: quien disfruta de la comida de boda de un novio y no de la ayuda a regocijarse, transgrede en 5 voces mencionadas en el versículo. Entre comillas, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos. Jeremías 33:11. Y si uno ayuda al esposo a regocijarse, es como si restaurara una de las ruinas de Jerusalén. El Talmud, Baldi, Brajot 6b. Casarse con un esposo santo o regocijarse con la novia y el novio se cuentan como una ofrenda de acción de gracias al templo de Jerusalén. Es la danza de las escaleras de los ángeles y el segundo baile diurno. Jacob se conecta con su hijo José con, entre comillas, luz, cuando llega el momento de bendecir la casa de José, Efraín y Manashe, en Génesis 48 del 3 al 8. Entonces Jacob dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí, yo te haré fructificar y ser numeroso. La bendición de Isaac sobre Jacob, la bendición de Dios Todopoderoso sobre Jacob, la bendición de Jacob sobre la casa de José, todos conectados para ayudar a la casa de José también a encontrar su camino del exilio a la entrada de Jerusalén, y esta vez para habitar ahí. El, entre comillas, hombre que construyó la nueva luz, construida sobre el manantial que inicia el río hacia Galilea, a partir de ahí, el agua fluye hacia el Jardín o río Jordán y luego hacia el Mar Muerto. Luz es un árbol de almendra, la representación de la menorá, adornado con flores de almendro. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos 2 ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces para haber entrado ahí allá hasta estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ezequiel 47, del 7 al 12. Galilea tiene la forma de un arpa. Desde el minúsculo manantial de la resurrección en luz, a través del arpa de Galilea, hasta el principio de la humanidad. Betel, el lugar del monte del templo. Luego hacia el sur hasta el Mar Muerto. El canto de la resurrección fluirá a través del río. El Mar Muerto será traído a la vida, y toda criatura viviente que abunda en cada lugar donde va el río vivirá. No es coincidencia que Yeshua estuviera sumergido en el área donde el Jardín, que significa, entre comillas, descender, se funde con el Mar Muerto. De una colección de aguas muertas, Yeshua ascendió para proclamar que Él era el río de la vida que descendía y regresará de nuevo del cielo para descender por su esposa. Al mismo tiempo, Israel ascenderá en la resurrección del Mar Muerto. 2 reinos se encuentran de nuevo. Todo Israel encontrará la entrada a Jerusalén en lo alto y será restaurado a su jardín. Un templo espiritual y creación santa natural, casados, y los ángeles danzarán.
Capítulo 2. El canto secreto de las ranas en el horno. Referencias. Vaera y apareció. Éxodo 6:2 y 9:35. Ezequiel 28:25 al 29:21. Salmo 46 y Apocalipsis 16 del 3 al 7 y Mateo 10 del 22 al 33. Por muy linda que sea una rana sentada en un nenúfar, no la querrías en tu cama o en tu horno. Las plagas no eran divertidas para nadie. Los antiguos sabios preguntan, entre comillas, si yo pudo simplemente sacar a Israel de Egipto, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué pasar primero por 10 plagas? Hay un propósito teológico en las plagas. Es una parte vital para formar un concepto colectivo y personal de salvación. Sin las plagas, la comprensión de Israel, de Adonai, sería insuficiente. Los sabios dicen que el propósito de las plagas era establecer la verdad de la existencia de Dios. Fue una experiencia. Saber con certeza. Separó una verdad de las mentiras de la divinidad del faraón y de más de 2000 dioses egipcios. 1. Si los israelitas no lo conocían, por presión lo harían. 2. Si Faraón no lo conocía, por presión lo haría. 3. Si los egipcios y la multitud mixta no lo conocían, por presión lo harían. Entre comillas, conocer en hebreo se encuentra en su raíz yadá. Es tener conocimiento experiencial. Puede ser una experiencia positiva o puede ser una experiencia dolorosa, pero es una experiencia. Es más que información sobre alguna deidad, es una revelación de poder. Un grupo de rabinos una vez debatieron, ¿qué es mejor, el estudio de la Torá o las acciones? La conclusión fue que el estudio era mejor porque conducía a la acción adecuada. Sin estudio, la acción podía ser errónea, mal aplicada porque fue mal entendida. El contexto del debate de estos rabinos lo pinta con colores mucho más vivos. Los rabinos arriesgaron sus vidas para tener este debate sobre la Torá. Estaban escondidos en un desván, como los egipcios y los griegos antes que ellos. Los romanos habían cortado virtualmente todo el estudio de la Torá, especialmente en público. Las demostraciones públicas de fe podían hacer que fueran crucificados, azotados, extirpados de la piel con peines de hierro, etc. El debate clandestino de los rabinos incluyó una de las mitzvot de Pesaj. Cada generación debe ocuparse del relato del Éxodo como si él o ella personalmente lo hubieran experimentado. La Pascua no es solo una historia, no es solo un debate sobre lo que uno debe tener en el plato del Seder, no solo una cuestión de seleccionar la Hágada correcta. Tú estuviste ahí. Debes sentir la presión y el deseo del gobierno de matarte porque crees en Moisés y deseas celebrar una fiesta para adorar al único Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Estuviste ahí? Pregunta la vieja canción espiritual. ¿Estabas ahí cuando fue crucificado mi Señor? Sí, sí lo estabas. En el Seder de Pesaj, en medio de toda la diversión y la comida, al contar la historia, los narradores deben sentir la presión. ¿Cómo se sentía un hebreo? ¿Cuán aterrorizados deben haber estado, especialmente cuando sufrieron las primeras plagas junto con los egipcios? Y esto fue después de meses de trabajos muy duros y palizas para recoger su propia paja y la orden del infanticidio. Tantas tribulaciones. Retrocediendo un poco, primero Moisés le dio una señal al faraón. Moisés arrojó su vara y se convirtió en una serpiente. Aunque el lector se centra en la capacidad
de los magos para duplicar la señal, también convirtiendo sus varas en serpientes, piensa en eso. Una serpiente introdujo el pecado y la muerte a la humanidad. Si Faraón era verdaderamente divino, ¿no debía su respuesta haber sido como la segunda señal de Moisés, haciendo que sus serpientes se traguen a la serpiente de Moisés? Si el Faraón era el gran cocodrilo, como él pretendía, dando vida a Egipto a través de su dominio, el Nilo, entonces debía ser capaz de devorar la creación de Moisés. Todo lo que los magos del Faraón podían hacer era introducir más pecado y muerte al mundo, porque Egipto representa el Seol, Abadón, la muerte y el sepulcro. El Faraón ordenó a los magos de hacer más serpientes. Tal vez fue solo por un descuido por parte del Faraón. Él olvidó que se suponía que era Dios. El Faraón probablemente debía golpearse la cabeza en este punto. Después Moisés convierte el Nilo en sangre. Esa es la oportunidad del Faraón para demostrar que es un Dios, el creador del Nilo. El Faraón es un poco como el político, que pretendía que él había inventado el Internet. El Faraón, entre comillas, inventó el Nilo, o eso se creía. Así que, si el Faraón creó el Nilo, entonces, ¿por qué Moisés pudo convertirlo en sangre y muerte, pero Faraón no pudo devolverlo a la vida? Todo lo que el Faraón podía hacer era hacer que sus magos intentaran el milagro y produjeran más sangre. ¿En serio, Faraón? El milagro adecuado había sido transformado de la muerte a la vida para limpiar la sangre. En cambio, el Faraón quiere más muerte. Milagro equivocado, Faraón. Otro golpe en la cabeza. No es una competencia de magia. Es para que todos, entre comillas, sepan que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Si el Faraón era realmente el dios del Nilo, entonces sus súbditos podían verlo desangrándose, sin hacer que su reino esté sano. Los egipcios se cansaron durante una semana de buscar agua viva en charcos fangosos y sangrientos. El faraón no pudo crear agua viva. Probablemente hubo muchos golpes de cabeza en Egipto. Después de la sangre vienen las ranas. Las ranas se extendieron por Egipto, en todas partes. Hay millones de ranas apestosas y la elección de milagros del faraón es más ranas. ¿Sabes qué hacer, faraón? Entre paréntesis, otro golpe en la cabeza. En este punto, los egipcios deben haber también sufrido de dolores de cabeza. Entre comillas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tu casa, y de tus siervos, y de tu pueblo. Solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová, tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Éxodo 8, del 8 al 14. Así que había dos tipos de ranas, las muertas y las vivas en el Nilo. Las que viven en el Nilo son simbólicas. El Nilo es la representación física del río Pisón, el más extenso de los ríos circundantes del Edén. Las ranas que dejaron el río al final tuvieron que morir, al igual que Adán y Eva. Las ranas que se quedaron en su hábitat natural
la morada del designio divino, viviría. Ver la respuesta del faraón a Moisés debe haber sido como ver política hoy en día. Cuanto más tiempo miras, más dices. Entre paréntesis, si estas son las personas que están a cargo, las cosas solo pueden empeorar, y luego lo hacen. Tal vez, en lugar de hacer más ranas, los magos del faraón deberían haber intentado hacer que regresaran al Nilo para cantar su propia canción.